Listo. Yo le quería preguntar el artículo 644. Ajá. Entonces, pero yo lo interpreté como que ella quería cuestionar, que podía y tenía tal vez la facultad de cuestionar de los 15 en adelante hasta la actualidad. Hice una consulta de esto y bueno, me dijeron que por ahí había ciertas cuestiones que ya eran como irreversibles, ¿no? Como la educación, ese tipo de cosas ya son irreversibles, no vas a hacer retroceder al menor a tal fecha. No, es que a Eh, ver, hay cuestiones que si ya se consumaron, chicos, yo no le puedo discutir, a ver, depende, porque estamos hablando, vos lo que me estás diciendo son actos que ocurrieron de 2015 a 2022, es otro caso. yo no tomé en cuenta el primer año, chicos, yo tomé en cuenta de 2015 en adelante, que es donde la chica tal vez Pero podía tomar acción fíjate que no legal. es lo que te plantea el caso. El caso dice, como al momento de tener a su hijo, ella era menor de edad, los padres tomaban sus decisiones. Luego de la sanción del código, ella quiere cuestionar esas decisiones y pedir que se las declaren inválidas. O sea, acá lo que te está diciendo, cuestionar esas decisiones que tomaron antes de la sanción del código. Ah, ok, lo interpreté Entiendo mal. a lo que vos vas, pero la respuesta sería otra. Porque ahí Ok. tenés que ver por qué ella no tomó esas decisiones, por qué las tomaron los padres. eh, Hay infinidad de respuestas después de 2015. Acá el caso que les planteamos nosotros es entendiendo que a partir de 2015, como cambia la legislación, ella empieza a tomar las decisiones por su hijo, porque ya sus padres no tienen injerencia, salvo que corra peligro la vida del hijo, etcétera, ¿no? Pero el caso es muy puntual y dice, eh, ella quiere cuestionar esas decisiones que tomaron antes de 2015. ¿Puede? No. A ver, pero ¿cuál es el motivo? Necesito que por ahí, a ver, alguien se anime y me digan qué pusieron. Entonces, profe, sería, no puede hacerlo, ya que la decisión del código anterior fueron de carácter inmediato y no retroactivo. Con la sanción del nuevo código, Macarena ejerce la responsabilidad parental de sus hijos, pudiendo decidir sobre el cuidado, educación y salud. Aunque Exacto, durante esos años, en lo que ella fue menor de edad, las personas que ejercían la responsabilidad parental decidían sobre qué era o no perjudicial para la salud del niño. exacto. Eso es lo que es la aplicación ultraactiva. Sobre esos actos rige una ley previa, que era el Código Civil. Claro. Y rige una legislación anterior. Ahí la ultraactividad es cuando se sigue aplicando otra ley pese a que ya está derogada. O sea, el Código Civil no sigue vigente, pero esos actos se celebraron en el Código Civil, no los vamos a cuestionar hoy con un nuevo código. Entonces, hay que agregar que es el principio de ultraactividad. Sí, ¿por qué? Porque esos actos se celebraron con la vigencia del Código Civil, que pese a estar derogado, es el que rigió en ese momento. Ella podría cuestionar esos actos si entran en conflicto con lo que dispone hoy el nuevo código y siguen en curso de ejecución, digamos, sería otro supuesto, pero en este caso no, porque la ley no es retroactiva. El código de 2015 no dice, y vamos a revisar, o sea, ustedes me dijeron, vieron el 644 y el 644 no dice, podemos revisar todos los actos anteriores, no. Entonces, como no hay una aplicación retroactiva, esos actos que se celebraron con el Código Civil son válidos, no los puede cuestionar, por lo menos no en virtud de este artículo. Si después hubo, como dijeron, que lo hicieron budista y se afectaron otros derechos, bueno, podría verse, pero no según este artículo. ¿Y por qué? Por el principio de aplicación ultraactiva, que se sigue aplicando una ley que ya está derogada, que fue el Código Civil. Yo en este caso puntual lo voy a tener que aplicar, porque los actos que se celebraron con la vigencia del Código Civil no fueron inválidos, porque en ese momento eran acordes a esa legislación. ¿Se entiende? No sé si queda Sí, claro. sí, que Disculpe, ¿Alguien profe, ¿cuál quiere están? Que me tuve que conectar un poquito más tarde. en el 6, en el del Código Gracias, Civil, el de Macarena? gracias, gracias. No sé si alguien tiene una duda o quiere decir algo. Si no, pasamos al siguiente.
Bueno, el caso 7 dice, Juan compra un televisor de 50 pulgadas en una casa de electrodomésticos de su ciudad. Lo hace utilizando una línea de créditos propia que ofrece dicho local. De ese modo, le venden el televisor financiado en 24 cuotas con una tasa de interés variable mensual, según el precio del artículo al momento de abonar la cuota de cada mes. Transcurridos unos meses, el Estado, por razones de políticas públicas, dicta una nueva ley que, entre otras cosas, prevé, en ningún caso, el comerciante puede cobrar un interés mensual superior al 24% anual, cualquiera sea la modalidad y las condiciones de contratación. ¿Qué debe hacer el consumidor? ¿Qué le aconsejaría a usted como abogado o abogada? ¿Y qué herramientas legales de protección nos brinda el ordenamiento jurídico en casos como este? ¿Quién Y se anima a responder? debería aplicar, digamos, la nueva ley, porque el artículo 7 dicta que las leyes supletorias en vigencia, entradas en vigencia, son aplicables siempre y cuando sean beneficiosas para el consumidor. Bien. Están parados por el código. Leo, estos que son los que hiciste vos, vos si querés intervenir y decir. Dale. Lo que tienen que valorar ahí, que no sé si alguien lo ha hecho en las respuestas que le han dado a los trabajos, es justamente la intervención estatal por razones por razones públicas, políticas públicas, de intervenir en las cuestiones abusivas por parte de los grandes monopolios comerciales o de los grandes, por así decirlo, en este caso una casa de electrodoméstico local, pero bueno, es una política abusiva el querer, mediante un crédito privado, cobrar un interés excesivamente oneroso para la parte. Entonces, hay que tener en cuenta que en el momento de celebración de la operación de compraventa del televisor y también esa disposición estatal que que se presenta con posterioridad a la compra y que influye en esa relación. O sea, lo que ustedes tienen que valorar y tratar de explicarnos ahora es de qué manera ustedes creen que influyó esa nueva ley en esa relación jurídica. No sé qué han puesto, cómo lo han entendido, si alguien quiere participar y expresar su punto de vista. Sí, yo puse que el consumidor tiene que comunicarse con la casa de electrodomésticos y pedirles que se aplique la ley en el contrato de compraventa que hicieron para que la tasa de interés tenga ese límite impuesto por el Estado, que se respete. Ujú. Sí, sí, está bien planteado. Bueno, Y respecto a las herramientas del ordenamiento jurídico, respecto a qué tipo de ley, qué tipo de disposición, ¿cómo la caracterizarían a esa intervención estatal? Yo puse que yo le aconsejaría que reclame dicha ley sancionada, ya que será favorable para él y su abono de interés, que no va a exceder al 24%. El ordenamiento nos va a brindar la ley de defensa al consumidor. Bien. ¿Y creen que es una ley imperativa o que es una ley supletoria la que ha dictado el Estado? ¿Una ley supletoria? Imperativa. ¿Por qué? ¿Por qué supletoria? Porque es un contrato, ¿o no? No, no necesariamente. O sea, lo que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de analizar si una ley es imperativa o supletoria es el bien jurídico que se tutela. Digamos, es la razón, en este caso, del Estado para intervenir de esta manera en un contrato privado, es una razón de política pública que en este caso podría estar vinculada con brindar límites a los abusos comerciales. Entonces, al Estado regular, digamos, de esta manera, está generando una ley imperativa, es decir, por razones de buena fe, de orden público, de moral, pone un límite, un tope máximo del interés que se puede cobrar en ese tipo de situaciones de manera anual. Después el comerciante tendrá la discrecionalidad de apegarse a ese tope o cobrar una tasa de interés menor, pero el Estado lo que le pone es un límite. Entonces, por eso, digamos, se constituye como una ley imperativa en este caso. No necesariamente las leyes supletorias están vinculadas con la presencia de contratos. Eso lo tienen que tener en cuenta y tienen que saber distinguir
porque justamente hay leyes que son imperativas y que se aplican específicamente a distintos tipos contractuales, que ya lo van a ver más adelante en la carrera, pero bueno, tienen que saber que no necesariamente la presencia de un contrato privado entre partes implica la presencia de leyes supletorias en todos los casos. No sé si querés agregar algo más, Flor, si no, si alguien ha dado otra respuesta, si le ha Mira, ahí en el quedado... chat pusieron que sí, que puede ser la norma más favorable al consumidor. Para que sean aplicables en las normas supletorias a los que están en curso de ejecución, sí o sí tiene que ser más favorable al consumidor. Si es menos beneficiosa, no se va a aplicar. Eso lo dispone el artículo 7. Exactamente, por eso la discrecionalidad, en este caso de la persona, del sujeto comprador, de decir, bueno, ¿me conviene apegarme a este texto legal o me conviene seguir abonando la cuota mensual del televisor como lo vengo haciendo hasta ahora? Bueno, esa respuesta será según lo que esté pagando de cuota en el momento, si está pagando un interés menor al 24% anual o un interés mayor. Claro. No sé si queda claro o alguien tiene alguna... Pongan, levanten la mano o escriban en el chat. Si Si alguien no, más. seguimos con... Si no, seguimos con con el el otro. siguiente. Bueno, parece que ya estamos. El siguiente es, Julieta es estudiante de Derecho y vino a vivir a la ciudad de Santa Fe en el año 2020. Celebró un contrato de locación de un departamento y por cuestiones de fuerza mayor, transcurridos 8 meses de vigencia del mismo, se ve obligada a rescindir el contrato y regresar a su pueblo. Sin embargo, en el contrato que firmó no había cláusulas que regularan la forma en la que debía procederse, ni si correspondía o no una indemnización a favor del locador. En el año 2020, la legislación preveía una norma que permitía la rescisión anticipada a los 6 meses del comienzo de la ejecución del contrato sin necesidad de abonar ninguna indemnización. No obstante, en 2021 esa ley fue modificada y se elevó el plazo mínimo de permanencia en un inmueble a al menos 12 meses previo a liberarse del deber de indemnizar al locador. ¿Qué ley es correcto aplicar para rescindir el contrato y si corresponde que Julieta pague esa indemnización? Una ley supletoria puede ser. ¿De qué manera lo entendés? ¿De qué manera aplicarías esa ley supletoria? Yo puse que se aplica una ley supletoria y no corresponde que Julieta pague la indemnización porque cuando celebró el contrato no firmó ninguna cláusula donde especificaba que debía pagar una indemnización. ¿Alguien que haya dado otra respuesta? Profe, Yo también. Ah, perdón. no, perdón. Bueno, hablo. Yo puse que podría ser, la entendí, digamos, me confundí un poco, pero la entendí más o menos puede ser imperativa, de orden público puede ser, para regular los contratos, de que no, digamos, que no se desampare al locador. Claro, lo que ustedes tienen que tener en cuenta en el caso es, bueno, ¿cuándo se celebró ese contrato? O sea, ¿bajo qué ley fue celebrado ese contrato? Porque había en el texto, en el enunciado del caso, vemos que la ley que modifica el plazo mínimo de permanencia en el inmueble es posterior. Y que al momento de rescindir el contrato, Julieta ya tenía en permanencias 8 meses en el inmueble. Por lo tanto, los 6 meses que se habían estipulado, que venía estipulando la ley anterior como ley supletoria, o sea, en caso de que las partes no dispongan nada, el plazo se entendía que supletoriamente era de 6 meses, el plazo mínimo legal para presentar la rescisión contractual. Entonces, el primer hecho, por así decirlo, legal y técnico que tenían que analizar era, bueno, si ese plazo se había cumplido o no. Y bueno, efectivamente sí, lo cumplió y lo superó en 2 meses. Entonces, técnicamente Julieta tendría acceso, digamos, por el contrato anterior a poder rescindirlo sin ningún tipo de
de indemnización porque así se pactó en el contrato. Es decir, todo lo que son agregados de indemnizaciones, de intereses y demás, si no están pactados en una cláusula contractual, en teoría no corresponden. Después, bueno, será otra discusión legal si esa situación jurídica se va a un juicio, se presenta una demanda, se presenta un reclamo judicial, bueno, será otra cuestión. Pero bueno, en términos generales, Julieta en este caso cumplió con ese requisito esencial de pasar los 6 meses, por lo que podría, digamos, rescindir el contrato. A lo mejor el caso, por así decirlo, se tornó un poco confuso con la incorporación de la nueva ley, que la nueva ley que se incorpora en el enunciado sí es una ley imperativa, porque establece el plazo mínimo de 12 meses de permanencia en el inmueble y de la correspondencia de una indemnización. Ujú. No sé si alguien lo ha analizado, ha abordado el caso de otra manera, de otro enfoque, que también es válido y está bueno poder sacarle las dudas. A mí se me hizo un problema con el tema de los meses, porque, o sea, dice que como que ella se mudó en 2020 y la ley comenzó a regir en 2021. Pero puede ser que ella se haya mudado en junio y bueno, y o sea, ya pasaron 8 meses, ¿me entendés? Y ya sería 2021 y cosas así, como que necesitaban que me digan en qué mes correcto la ley se sancionó, se modificó, lo que sea, para yo poder sacar bien la cuenta. Pues yo, por ejemplo, puse que es correcto aplicar la ley del 2020 porque cuando Ujú. Julieta rescindió el contrato seguía siendo 2020, pero eso lo supuse yo. El problema que se me presentó, que se lo plantea, pues que se lo plantea a Fabiano. Claro. Ajá, bien. Sí, lo vamos a No tener sé en cómo. cuenta, especificar más las fechas y para que Ah, ustedes dale, también. dale. Dale, gracias. Yo lo hice A mí así me pasó calculando lo la mismo. fecha más o menos. Perdón, hablar más. No, está bien, que a mí me había pasado lo mismo, que como no decía fechas, entonces como que separé qué hubiese pasado si se fue en el 2020 y qué hubiese pasado si se fue en el 2021. Bien. Claro. A ver, la idea, chicos, de esto, no van a hacer este tipo de preguntas, o corregime, Leo, si me equivoco, no son este tipo de cosas las que preguntan en los exámenes, ¿no? Como para que se queden tranquilos. La idea de estos No, no. casos fue que ustedes puedan entender bien inmediatez, ultraactividad, retroactividad, aplicación supletoria, como para que les vaya quedando claro que son diferentes, que los supuestos de aplicación son distintos. Esa es la idea de estos casos, no se preocupen, no van a ser estos los casos de los exámenes. No, también un poco la idea es que ustedes, en base a estos tipos de trabajos, ejerciten, por así decirlo, la forma de razonar y de pensar, y aparte de fijar un poco más los contenidos específicos, vean en la práctica que no todo es sencillo, y que, por así decirlo, cualquiera sea el caso, no necesariamente tiene una sola ley aplicable o una sola forma de resolverse, sino que siempre hay muchas variantes, hay muchas cuestiones legales que pueden estar de por medio, leyes, decretos, la Constitución Nacional, según los bienes jurídicos tutelados. Entonces, bueno, un poco es que vayan teniendo en cuenta ese tipo de cuestiones. Bueno, vamos al último, si les parece. Dice, Cristian es... Perdón, ¿alguien quería decir algo? Bueno, el último caso, el 9, Cristian es acusado de homicidio culposo por conducir el auto de un amigo al salir de un boliche bailable. Al avanzar el proceso se encontró culpable y lo condenan a una pena de prisión de 12 años de cárcel. Al cabo de 3 años se sanciona una reforma al Código Penal por medio de la cual se estipula que el mínimo de condena por cometer un homicidio culposo no puede ser menor a 14 años de prisión, y que dicha norma legal es retroactiva en el tiempo, abarcando a todos los condenados que se encuentren en establecimientos penitenciarios cumpliendo su condena. ¿Se ve perjudicado Cristian con esta nueva ley? ¿Es válida su aplicación en este caso concreto? ¿Qué podrían plantear los abogados de la defensa de Cristian? Profe, yo puse que no. ¿Por qué? Puse no,
Cristian no se ve perjudicado con esta nueva ley debido a que su aplicación no es válida en este caso concreto, ya que esta no tiene incidencia al tiempo donde se sancionó la pena del imputado y la Constitución Nacional prohíbe la retroactividad en materia penal para el aumento de una condena. Esta norma sería válida en el caso de que al cliente lo beneficie siendo condenado a una menor pena. Ahí sí se aplica la retroactividad. Bien. ¿Alguien puso otra Sí, cosa? esa era un poco la respuesta que se esperaba, por así decirlo, para el caso. Pero bueno, si alguien puso otra cosa, lo vemos. Ahí tienen el tema de la aplicación de la ley más benigna, digamos, en este caso, porque justo la pena es superior. Pero Yo puse sí, se aplica la ley más benigna. eso. Los Bien, abogados de defensa de Cristian pueden plantear que en el momento de su condena no se había sancionado la nueva ley, a pesar de que sea retroactiva, la excepción va a estar dada por una ley irretroactiva donde se aplica la ley más benigna. bien. Bien, bien. Es otra forma de responder, pero igualmente correcta. Es similar a lo que sucede en materia de derecho del consumidor. Siempre que haya una ley más benigna, va a beneficiar, en ese caso al consumidor, en este caso al reo. Son principios del ordenamiento jurídico, en este caso el principio indubrio pro reo, que lo van a ver más adelante en derecho penal, pero que bueno, un poco tiene que ver con esto, con la aplicación de la pena más benigna, es decir, si surge una nueva disposición. Por eso un poco el caso apuntaba a decir, bueno, no, la nueva ley agrava la pena. Entonces, bueno, veamos a ver qué sucede. Porque si la nueva ley hubiese impuesto una pena menor, sí, efectivamente se hubiese Aplicado. aplicado directamente esa nueva disposición. Entonces, un poco era para que razonen en ese aspecto. Un ejemplo puede ser que en la pandemia ciertos presos fueron liberados porque, ¿cómo es? Corrían mucho riesgo, eran factor de riesgo. No fueron liberados, se les otorgó O el sea, beneficio perdón, de prisión domiciliaria. claro, eso es, no fueron liberados. No. Puede ser, ¿no? O sea, no es lo No es, mismo. no es el caso, porque lo que generaron por así decirlo, la sanción de las prisiones domiciliarias fueron situaciones particulares de esos presos, por ejemplo, que tenían alguna cuestión de salud, que tenían por algún contacto estrecho dentro del penal, que corrían algún tipo de riesgo su vida, su integridad física, y en base a eso, de manera temporal, se les dictó se les brindó ese beneficio. Pero no viene al caso, digamos. Además, en ese caso, la aplicación no es una disposición de la ley, son procedimientos que tienen los jueces penales de ejecución, digamos. Exacto. Es algo, es distinto, digamos. Esto sería por ley y al momento de la condena, digamos, ¿qué ley aplicamos al momento de juzgar? Claro, sí, entendí. Bien. ¿Alguna otra duda respecto a este caso? ¿Alguien? No sé si alguien quiso hablar y se cortó. Bueno, si no quedaron dudas respecto al caso, respecto a alguna cuestión del trabajo. Sí, a ver, lo que es importante acá es que nos digan si entendieron el tema de la aplicación inmediata, la aplicación retroactiva, la aplicación ultraactiva, el tema de la aplicación a los contratos en curso de ejecución cuando son consumidores, que son los distintos supuestos que se vieron en clase de un modo teórico y con ejemplos que por ahí daba el profe, pero que él nos pidió por favor que hagamos hincapié y que les demos más ejemplos, que lo charlemos más. Es muy importante que nos digan si eso quedó claro, si el objetivo, digamos, del trabajo fue alcanzado o no, si fueron casos por ahí confusos, complicados, más allá de la confusión propia de lo que es hacer un trabajo sobre un tema que por ahí no se maneja y se está estudiando, ¿no? Pero digo, quizás los casos fueron muy difíciles para ustedes o no se entendieron, hay mala redacción, digamos, eso por ahí lo que necesitamos saber nosotros con Leo, que fuimos los que armamos este trabajo, ¿no? Profe, yo le Sí. quería preguntar, pero algo del examen. Ujú.
¿La hora puedes decirme? Es el martes 19. En el horario de clase. Vamos a tener las 2 horas, de disponer las Sí. 2 horas para que... Sí, sí, sí. Después del respecto de lo otro, ¿les quedó claro? ¿Tienen alguna otra duda? ¿Necesitan más material sobre el tema? Profe, yo le quería preguntar, estuvimos dando bio extinción de relación jurídica, Ujú. de esos actos jurídicos, hechos jurídicos, y un poco más en detalle de la relación jurídica, situación e institución. Ese tema, digamos, que engloba. Si no, tendría algún material o algo por el estilo complementario. Perdón, Que, ¿material de eso complementario? sí, algo un poco más para leer, sobre todo de extinción jurídica por ahí. Bueno, les podemos cargar, a ver, nosotros podemos buscar de los códigos comentados y facilitarles, yo ahora me lo anoto, de extinción de la relación. Si Mira, querés, en el entorno hay cargado un archivo que había redactado el doctor Fabiano de la visión dinámica y estática de la relación jurídica. Cuando se habla de la relación dinámica es justamente todo el nacimiento, la modificación y la extinción. Ahí el doctor Fabiano redacta un poco todo lo que es, bueno, uno de los temas que vos nos consultás, que es la extinción. O sea, se tratan hechos y actos extintivos, y el Instituto de la Prescripción y la Caducidad, que era un poco lo que vimos hace una semana atrás en clases. miren, yo ahora Eh, se los paso acá en el chat al link. Tienen que entrar al entorno, pero ahí lo tienen. claro, está cargado en el entorno y yo también se los mandé por el grupo de WhatsApp, que cualquier cosa se los vuelvo a reenviar. Después, si necesitan más información o ampliar en algún sentido, nos dicen. Bueno, sí, sí. Cualquier cosa, si no nos escriben por mensaje ahí el entorno y nosotros les mandamos más material. Pero bueno, por ahí quizás para no confundir y mejor este material que dice Leo, que es del titular, mucho mejor todavía. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, como siempre recuerden, estos encuentros quedan grabados. No los voy a poder subir ahora porque bueno, son pesados, pero si no llego a hacerlo hoy a la noche, a partir de mañana van a quedar cargados en YouTube. Voy a mandar un mensaje por el entorno diciéndoles que ya están disponibles, así quienes no pudieron estar y quieran verlos después, lo hacen. Cualquier otra cosa que necesiten de nosotros nos escriben, ya sea por el entorno, por WhatsApp. Y bueno, quedamos a disposición, esperamos que les haya quedado un poco más en claro el tema de la aplicación temporal de la ley. Si no es así, háganoslo saber. Y bueno, vemos de que en la clase de consulta se vuelva a hacer hincapié sobre este tema. Si no quedan otras dudas o alguien quiere hacer un comentario. Profe, este trabajo fue más que nada de la unidad 3, porque de la unidad 4 no relacioné casi nada. No, es que el tema fue justamente que el profesor nos pidió que hagamos hincapié en ese tema. Es imposible, ustedes fíjense que ocupamos casi las 2 horas, por ahí los trabajos los vamos direccionando según los cursos. En el cuatrimestre pasado hicimos otro tipo de trabajo, pero porque el tema había quedado muy en claro en clase. En este caso el profe nos dijo que por ahí los había notado un poco perdidos y perdidas, como que no habían entendido bien el tema de los distintos tipos de aplicación de la norma y nos dijo que hagamos hincapié en eso. Sí, aparte tengan en cuenta que cuando nosotros le cargamos el trabajo, recién estábamos comenzando la unidad 3. Entonces, por así decirlo, hacerles consignas y demás sobre algo que todavía no habíamos dado en clases, era demasiado complejo para ustedes. Recién el jueves de la semana pasada empezamos a ver algo de la unidad Tal cual. 4, pero muy poquito, y bueno, recién ayer y el lunes y ayer Sí. empezaron a darlo más en profundidad. Entonces, bueno, un poco también está vinculado con eso también. Sí, digamos, hay mucha cantidad de trabajos prácticos para hacer y vamos corriendo medio con el tiempo, porque justamente los parciales son muchos, están los recuperatorios también, y bueno, la idea es que siempre todos los contenidos se vean antes del parcial, porque no tiene sentido de que le hagamos un trabajo de estas unidades después del parcial. Pierden ustedes también motivación, ¿no? Y pierde un poco el sentido de que los ayude y les facilite la comprensión de la materia y de los temas.
Entonces, por eso por ahí, bueno, se priorizan ciertos temas, vamos viendo hasta dónde van dando en clase y los vamos ajustando a las necesidades, ¿no? Entonces, una pregunta, ¿el parcial prioriza más la unidad 3 de relaciones jurídicas, digamos? No. Eso fue el trabajo práctico por una cuestión de decisión del profesor, porque fue una conclusión que él sacó de la clase, y porque temporalmente cuando les cargamos las consignas todavía no se había visto la unidad 4. Ustedes la unidad 4 ya la vieron ahora en clase y tienen que estudiar con el mismo ímpetu que estudiaron la unidad 3. Sí. Este trabajo fue solo en función de que ustedes entiendan mejor estos temas, porque por lo que surgió era el que más dificultad planteaba de todos los otros. Pero bueno, dejamos acá, cualquier cosa después nos siguen escribiendo o preguntan en clase, y lo vamos viendo. Esperamos que les haya quedado claro. Y bueno, si no, háganoslo saber y vemos de resolverlo. Nos vemos. Nos vemos, Chao, Leo, chicos. gracias. Chao, Flor, nos vemos.